Pongan mucha atención al principio del día de hoy. Ahí te va. Tienes que alimentar tus miedos. Fíjate lo que te estoy diciendo. No nada más tienes que tener o desarrollar miedos, pero los tienes que alimentar. Ok, muy bien, saludos. Hoy tengo un mensaje que lo tienes que escuchar muy bien para no confundirte. ¿De acuerdo? Entonces pongan mucha atención, especialmente los de cámara cerrada que nunca ponen atención. Pongan mucha atención al principio del día de hoy. Ahí te va. Tienes que alimentar tus miedos. Fíjate lo que te estoy diciendo. No nada más tienes que tener o desarrollar miedos, pero los tienes que alimentar. El secreto es que sean los miedos correctos. Y esa es la revelación, ese es el momento despiertamiento del mensaje. Tienes que desarrollar y alimentar los miedos correctos. Te voy a dar varios ejemplos. Cuando yo me envenené con agua contaminada en un viaje de negocios a Santa Cruz, Bolivia, me encontré en una situación en donde me dio mucho miedo continuar mi vida como empleado, sin el tiempo para mis hijos. Y me entró un miedo terrible de morir y no haber hecho todo lo posible para ser un hombre libre, para poder estar entre semana jugando fútbol con mis hijos o haciendo lo que podría hacer. Y ese miedo, cuando empecé a hacer cosas para obtener mi independencia financiera, cuando empecé a desarrollar mi negocio, cuando empecé a prospectar, a hacer llamadas, no me gustaba hacer eso. De hecho, tenía miedo al principio de hacer esas llamadas importantes, de tener esas conversaciones. Sin embargo, alimentaba mi miedo de no estar presente en la vida de mis hijos con una fotografía en mi cartera. Y yo traía en mi cartera esta fotografía de mi esposa y mis dos hijos. Y cada vez que me daba flojera hacer llamadas o que quería ver la televisión en lugar de hacer llamadas, de tener conversaciones, cada vez que hacía eso, alimentaba mi miedo. Y sacaba la foto y decía, no, no, tengo que levantarme, tengo que hacer llamadas, tengo que dar seguimientos, tengo que aprender los guiones, tengo que aprender a hacer los negocios, tengo que invertir, tengo que... ¿Y qué sucede? Alimentaba mi miedo. Aquí les va otro miedo que yo estoy alimentando hasta la fecha. El miedo a vivir en la mediocridad, el miedo a ser promedio, el miedo a no tener salud y condición física óptima. Ustedes saben que yo soy fanático de la nutrición, soy fanático del acondicionamiento físico, de eso estoy jugando fútbol, aquí están llegando los jóvenes, pero soy fanático de la nutrición. ¿Por qué? Porque cuando era joven me detectaron psoriasis, una terrible enfermedad de la piel. Pero no nada más eso. No nada más le tengo pavor a la roña, le llamamos la roña en mi familia. No nada más le tengo pavor a la roña y eso hace que haga ejercicio, que me alimente bien, que invierta en suplementos. Pero aparte, cuando estaba pagando mis estudios universitarios, literalmente estaba también entrenando para triatlones. Y la realidad es que para pagarme mis estudios, estaba como entrenador de chicos y chicas de preparatoria, de fútbol, tenis, track, otros deportes. Y lo que pasó es que exageré al deporte porque también estaba entrenando por mi cuenta para triatlones. Y lo que sucedió fue que me dañé, no me dañé, pero me irrité la ciática, el nervio ciático. ¿Alguien ha sentido el dolor del nervio ciático? Es un horror, es horrible, es horrible. Escuchen esto, de repente no pude caminar por 6 meses. Por 6 meses estuve en muletas, no pude apoyar. Si yo apoyaba el dedo gordo del pie en el piso, era como que me encajaban un cuchillo desde la punta del pie hasta el cerebro. ¿Alguien ha tenido ciática aquí? Póngame puñito. Es un olor horrendo o espantoso. Literalmente, cuando fui al terapeuta, me dijo dos cosas. Me dijo, número uno, no puedes engordar. Por cierto, me detectaron que nací nací con varios defectitos físicos, pero el que afecta a la ciática fue que nací con la quinta vértebra pegada al sacro. Esta condición acontece al envejecer para la mayoría de la gente, que se empiezan a soldar las vértebras y particularmente la quinta con el sacro, y es por ahí por donde se mueve el nervio. Entonces yo no tengo mucho espacio.
Por eso, y me dijo dos cosas: no puedes subir de peso y no, y tienes que tener una zona central, abdominales, glúteos, muslos muy, muy fuertes. ¿Y saben qué? Tengo tanto miedo a volver a lastimarme la ciática que estoy súper consciente. Tengo un abdomen que es una roca. Sí, ahora que nos veamos en Guadalajara y en Querétaro, golpéenme con todas sus fuerzas, golpéenme en el abdomen y nada más advertencia, se les van a romper los dedos de la mano. Mi punto es que tienes que aprender a desarrollar y alimentar los miedos correctos. Yo sé que te has escuchado toda la vida: no tengas miedo, y de hecho hemos hablado de fe en el último capítulo, pero quiero retar tu mentalidad, quiero elevar tu nivel de conciencia para que entiendas que sí tienes que tener miedo y tienes que alimentar ese miedo. Yo tengo el miedo de irme al infierno, por eso soy obediente a la palabra de Dios. Yo no quiero terminar crujiendo mis dientes en el fuego. ¿Y qué crees? Por eso soy consciente de lo que veo, lo que escucho, mucho más consciente. Yo crecí, lo digo en mi testimonio de venida a Cristo: yo crecí en la pornografía. Yo crecí en que los hombres veíamos revistas pornográficas, Penthouse y Playboy, y mi padre era mecánico, y literalmente en los talleres era pornografía por todos lados, y yo crecí creyendo que eso era ser hombre, pero con un poquito de educación y sentido común me di cuenta. ¿Y qué sucede? Que no quiero acabar, entonces le tengo pavor a ser desobediente. A mí me vale sorbete la opinión de Rigoberto y de Lulu y de Gina y de Eno, me vale sorbete, pero me importa mucho la opinión de mi creador. Y le tengo pavor a desobedecer. Y ¿sabes qué? Ojalá que por cierto, mis hijos crecieron con un miedo muy bien fundamentado a la mamá. No quiero ni imaginar a mis hijos siquiera desobedeciendo a su mamá. A mí, su mamá les dirá que fui papá alcahuete. En realidad yo me enfoqué más en las cosas más importantes, los valores, pero ella se enfocaba en haz tu cama y haces tu cama, punto final, no es negociable. No, ni soñando levantar la voz, ni soñando faltar el respeto a otro adulto, nada, o sea, cero, porque tenían pavor en la disciplina de su madre. Este es mi punto, señores y señoras. Yo sé que en motivación barata hablamos de que los miedos son malos, pero es mentira. El temor a Dios es muy bueno, es muy saludable. El temor a la enfermedad es muy saludable. El temor a la esclavitud es muy saludable. Y esos miedos hay que no nada más tenerlos o desarrollarlos, pero hay que alimentarlos, hay que fortalecerlos a tal grado que esos miedos te lleven a hacer lo que jamás harías para tener salud y condición física óptima, riqueza abundante, mentalidad constructiva, fe sólida y rodearte de personas que añaden valor a tu vida. Tenle tanto miedo al primito borrachito al lado de tu hija que tengas el valor de ponerle un alto y una barrera entre él y tu hija. Por ejemplo, tenle tanto miedo que te dé el valor para enfrentar lo que tienes que enfrentar para construir tu salud, tus finanzas, tu mentalidad. ¿Ustedes se imaginan lo que podría suceder si desarrollamos y alimentamos el miedo correcto? Enderezamos el camino de muchos. Pues señores, yo le tenía miedo. Y yo sé que estoy pegando en nervios, yo sé que toco el corazón de algunos de una manera que te hace reflexionar muy fuerte. Pero cuando yo vi el camino a la libertad en mi salud, en mis finanzas, en mi mentalidad, en mis relaciones y mi fe, lo que hice fue que desarrollé, alimenté los miedos que me obligaran a ir a construir esa vida en donde tuviera la libertad para poder rodearme de quien quiera, tener la libertad para educar a mis hijos yo y no el sistema académico o la televisión o las redes sociales, para poder amar a mi esposa con libertad, sin todo el morbo que hay allá afuera, para poder
estar conectado estos 15 minutos con ustedes y poder de cierta manera impactar la mente de algunas personas. Quizás alguno de ustedes el día de hoy empieza a desarrollar y alimentar los miedos correctos y en 1, 2, 3 años con un plan estratégico de vida, tiene una vida con mucho más opciones y libertad porque sus miedos los hicieron obedecer a los principios que llevan a la libertad, que de otra manera no los obedecerías. ¿Preguntas sobre este tema? Espero que esto sea revelación para algunos y empiecen a pensar muy bien a qué le tienen miedo. Un saludo, los dejo porque ya llegaron mis enemigos del minuto, de la hora, y tengo que ir a pelear contra ellos con la pelota de fútbol. Saludos. Gracias, muchas gracias, Al. Bendiciones a todos. Oigan, y nos vemos en Guadalajara y en Querétaro vamos a tener eventos de Tu Vida Increíble, también eventos de la red, y les prometo que las dinámicas que les llevo, no las podemos hacer por Zoom, pero en persona, algunos de ustedes van a entender esos conceptos mucho más, les van a penetrar mucho más profundamente cuando los estén haciendo en dinámica. Nos vemos en unos días, salimos, cuídense mucho.